un vehículo en una calle, en una calle, en la cual se proyecta un cruce peatonal, se proyecta un cruce peatonal y se prevé una distancia de parada para este cruce de 10 metros. 10 metros. Punto seguido. Adicionalmente, se conoce que, a ver, voy a conectarme nuevamente. Ya, a ver. Ya. Adicionalmente, se conoce que la fricción longitudinal entre el pavimento y los neumáticos tiene un aproximado, de 1,20. Tiene un aproximado de 1,20. Este es ya un ejercicio ya algo diferente a los anteriores. Este es ya de otro tipo. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos? ¿Qué viene a ser los 10 metros? Viene a ser la distancia de parada, ¿no? ¿Me escuchan bien? Aló, aló. Sí, se le escucha, ingeniero. Sí, se ve bien todo, la tablet también, ¿no? Sí, ingeniero. Listo. Ya, la distancia de parada entonces es de 10 metros. 10 metros. Ahora, la fricción longitudinal, o sea, el rozamiento, ¿no? Aquí la fricción longitudinal es sinónimo de hablar de el rozamiento, el contacto entre el pavimento y las llantas, tiene un aproximado de 1,20, no tiene unidades, ¿no? Entonces, para esto hacemos lo siguiente, ¿no? Para esto hacemos lo siguiente. Esta fórmula es nueva. Dice, cuando da la fricción longitudinal entre el pavimento y los neumáticos, entonces la distancia de parada, ¿cómo la obtenemos? Con la siguiente fórmula. La distancia de parada es igual a 0,694 por la velocidad inicial elevada al cuadrado, más la velocidad inicial elevado al cuadrado, que divide a 254 por la fricción longitudinal. ¿Ya? Esta es la fórmula que empleamos
para determinar la distancia de parada y cuando nos dan la fricción longitudinal, pero entre las llantas y el pavimento, ¿no? Entonces, la distancia ya desarrollando, ¿cuánto da? Ya da 13.54 kilómetros por hora. 13.54 kilómetros por hora. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Ingeniero, ¿y la velocidad inicial? ¿Qué está? No, no, aquí no puede, no, ya he colocado directamente la respuesta. Claro, si lo van a hacer por partes, entonces, a ver aquí. Bueno, no, a ver, lo voy a hacer por partes, ¿ya? Sí, ingeniero. Entonces, tenemos aquí la distancia de parada. Entonces, lo que pide es la velocidad inicial, ¿no? Sí, me estaba confundiendo un poco. Entonces, aquí, ¿qué cosa es? ¿Dónde está la incógnita? La velocidad inicial X, ¿no? Entonces, en esta fórmula, la distancia de parada es de 10 metros. Esto es igual a 0.694 por la velocidad inicial más la velocidad inicial elevada al cuadrado. Todo esto que divide a 254 ¿por cuánto? Por 1,20. Por 1,20. Entonces, tenemos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa podemos hacer? Nos va a salir una cuadrática, ¿no? Una cuadrática nos va a salir. Sí, aquí, a ver, la velocidad, entonces vamos a tener 254 por 1,20. ¿Cuánto da eso? A ver, diste. No tengo ese valor. ¿Cuánto da? 304.8. 10 metros es igual a 0.694 B sub 0 más B sub 0 elevado al cuadrado que divide. ¿A cuánto dijiste? 304.8. 304.8. 4.8. Ya. Ahora, multiplicamos ahí para desaparecer aquí el 304.8 por 10. Entonces nos va a dar 3048. Ahora, 304.8 por 0.694. ¿Cuánto da? 304.8 por 0.694. ¿Cuánto da? 211.53, ingeniero. Y
¿Cómo lo desarrollamos ahora? Igual a 0. O sea, tenemos el desarrollo de una ecuación cuadrática, ¿no? ¿Y cuánto da B? A ver, desarrollen. 13.54. Ya. Kilómetros por hora. ¿Está bien? Sí, ingeniero, la otra velocidad sale negativo. No, pues ya la descartamos porque no existen velocidades negativas, ¿no? Entonces la respuesta que tomamos es la positiva. No existen velocidades negativas. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Listo. A ver, el siguiente ejercicio. Aquí. Ya. A ver, están apreciando, ¿no? Dice lo siguiente. Determinar qué velocidad debería tener un vehículo. Determinar qué velocidad debería tener un vehículo en una calle. En una calle. En la cual se proyecta un cruce peatonal. Se proyecta un cruce peatonal. Y se prevé una distancia de frenado. Y se prevé una distancia de frenado para este cruce de 10 metros. De 10 metros. Punto seguido. Adicionalmente, se conoce que el coeficiente de fricción, adicionalmente, se conoce que el coeficiente de fricción entre el pavimento y los neumáticos es de 1,20. Es de 1,20. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué viene a ser esos 10 metros? ¿Qué viene a ser? Distancia de parada. No. Dice ahí
distancia de frenado. Entonces ahí la distancia de frenado es de 10 metros. Y la fricción longitudinal entre el pavimento y los neumáticos es de 1,20. Entonces, la fórmula, distancia de frenado es igual a 0.00394 más. ¿Y dónde está la incógnita? ¿Qué cosa es lo que está pidiendo? Determinar a qué velocidad debería tener un vehículo en una calle. ¿Qué viene a hacer eso? Velocidad inicial. Velocidad inicial. Entonces, X. ¿No? Entonces, 0.0394 por la velocidad inicial elevada al cuadrado. Todo esto por la fricción longitudinal. Entonces, reemplazamos, ¿no? Entonces, distancia de frenado es 10. Esta constante, 0.00394 por la velocidad inicial al cuadrado. Todo esto que divide a 1,20. A 1,20. Entonces, ¿cuánto da? 12 es igual a 0.00394 por b cuadrado. La velocidad inicial elevado al cuadrado, donde la velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De 12 que divide a 0.00394. Entonces, la velocidad inicial, ¿cuánto es? 52.19. 55 es lo que yo tengo aquí. Sí, 55.19. 55.19. 19, ¿qué cosa? Kilómetros por hora. Kilómetros por hora, ¿no? Esa viene a ser la respuesta de este ejercicio, ¿no? Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Ingeniero, esa sería otra fórmula en ese caso, Otra es, sí. Otra es, no es la misma. No es la porque misma. anteriormente las otras fórmulas, las primeras 3, 4 creo, había una fórmula de distancia de frenado y me ha salido 55.21. 55, Punto 21. 21. Sí, estaría bien también. Está bien. Está correcta esa fórmula. Sí, está correcta. Ingeniero. Sí.
La correcta esa fórmula. Sí. Que varíen decimales, no hay ningún problema. Ya, a ver, este ejercicio dice, un automóvil se está moviendo a la velocidad, un automóvil se está moviendo a la velocidad de 72 kilómetros por hora. 72 kilómetros por hora. Coma. Cuando se enciende la luz roja del dice, en una esquina, la luz roja del semáforo en una esquina. Si el tiempo de percepción, reacción del conductor es de 0.5 segundos. Es de 0.5 segundos. Y el auto se desacelera a razón de 10 metros por segundo elevado al cuadrado. Tan pronto el conductor aplica los frenos. Seguido, calcular la distancia que recorrerá el auto desde que el conductor nota la luz roja hasta que el auto se detenga. Bien, ¿han copiado ya todo el enunciado? Está bien. Listo. Ya. A ver. Aquí vamos a hacer el siguiente gráfico. Dice el ejercicio lo siguiente. Viene el auto. Ahí está la dirección del auto. Entonces, dice, en este primer espacio, el auto va a una velocidad de 72 kilómetros por
hora. ¿No? Entonces, dice que justo de ahí, cuando está a los 72 kilómetros, observe el semáforo y el tiempo de percepción-reacción es de, aquí el tiempo es de 0.5 segundos. En esta primera etapa, ¿qué movimiento se está dando? Se está dando un movimiento rectilíneo uniforme, que va a esa velocidad constante de 72 kilómetros por hora. ¿En qué espacio? En 5 segundos, ¿no? En 5 segundos. Entonces, aquí tenemos que, y luego va a entrar a una segunda etapa, donde, desde donde empieza esta segunda etapa, el conductor aplica el freno. Se supone aquí en estos ejercicios que el conductor va a aplicar el freno, pero de una manera uniforme, ¿no? No es de que es un aprendiz y que va a apretar los frenos y va a frenar en seco. Y bueno, aquí eso ya está fuera de cualquier cálculo, ¿no? Se supone que aquí el frenado va a ser uniforme. Poco a poco se va a ir desacelerando el vehículo y se va a desacelerar en 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, y aquí vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué variado? Porque a medida que va frenando, al final se va a detener, ¿no? Al final se va, es decir, que va a ir perdiendo la velocidad en forma constante, ¿no? Entonces dice, aquí en la primera etapa ha avanzado una distancia. En esta segunda etapa ha avanzado otra distancia. Ahora, en la primera etapa, cuando el auto está con este movimiento rectilíneo uniforme, porque no ha utilizado el freno ahí, entonces, sabemos que la velocidad es igual al espacio que divide al tiempo. Esa fórmula la conocemos. Entonces, de aquí vamos a despejar el espacio o la distancia y viene a ser igual a la velocidad por el tiempo. Ahora, tienen que observar lo siguiente. Aquí esta velocidad está en kilómetros por hora. Y tenemos ¿en cuánto tiempo? En 5 segundos ha captado. Entonces, un tiempo está en horas y el otro tiempo está en segundos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar lo siguiente antes de aplicar la fórmula.
72 kilómetros por hora, por 1 kilómetro, 1000 metros, por 1 hora, 3600 segundos. Pues vamos a tener aquí hora, kilómetro y kilómetro. Aquí simplificamos. ¿Y cuánto va a ser estos 72 kilómetros por hora? Nos va a quedar en 20 metros por segundo. Es el equivalente. Es el equivalente. Entonces, ahora sí ya podemos trabajar aquí. El espacio es igual a la velocidad. Vale decir 20 metros por segundo. Por el tiempo. 0.5 segundos. Lo que esto es igual a ¿cuánto? 10 metros. O sea, aquí, antes de que apriete el freno, el vehículo ha avanzado 10 metros antes de que aplique el freno, ¿no? Entonces, listo. Ya están viendo la tablet, ¿sí? Ahora, en la segunda fase, entonces en el gráfico, en esta primera fase, ahí ha avanzado 10 metros. Ahora, en una segunda fase, 2. Ahí ya como vaya con freno, entonces el carro se va a ir desacelerando, ¿no? Entonces, ahí va a ir con un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Por el freno. Cada vez el vehículo se va a disminuir más la velocidad, ¿no? Entonces, la aceleración, ¿a qué cosa viene a ser igual? A la diferencia de la velocidad que divide al tiempo. Y este incremento de la velocidad, ¿a qué cosa es igual? Es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Todo esto por el tiempo. Por el tiempo. Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad final? ¿Cuánto va a ser? 0. 0. Claro, porque el vehículo se va a detener, ¿no? Entonces, podemos aquí ya reemplazar, ¿no? Entonces, tenemos aquí la aceleración, dice en cuánto es. La aceleración es en 20, se desacelera en 10 metros 10. por 10 metros, ¿no? Igual, la velocidad final es 0 menos
La velocidad inicial, ¿cuánto es? 20. Va a ser 20, igual ingeniero. a menos 20 metros por segundo. Todo esto que divide al tiempo. ¿Y el tiempo cuánto es? No, eso estamos hallando, ingeniero. Claro, ahí está la incógnita, ¿no? Exactamente. Entonces, ya desarrollando, a ver, desarrollen cuánto da este tiempo. Menos 2 segundos. No es menos, sino es más. ¿Está bien? 2 segundos. Dos segundos. Entonces, aquí. Ingeniero, disculpe, Sí. ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí. En acá, cuando el tiempo pasa al otro lado, ingeniero, multiplicado al 10, el 10 baja, el 2 se queda con el negativo, sería menos 20 metros por segundo, porque está restando al cero. Entonces serían menos 2 segundos. Es lo que me sale. No sé si. A ver, vamos a ver. Aquí. En este caso, A ingeniero, ver. la aceleración sería negativa, menos No, 10. pues arriba negativo, abajo negativo. ¿Está bien o no está bien? Abajo, ingeniero, no pasa como negativo, solo multiplicar, ingeniero. Claro. Entonces va Pasa a con su quedar mismo signo, ingeniero. Ingeniero, la aceleración no sería menos 10. la aceleración, efectivamente, menos 10. ¿Por qué? Porque se va desacelerando, menos 10, efectivamente, menos 10. Se va desacelerando. No, aquí no interesa, aquí 10. ¿Qué? Sí, ahora 10 metros, a ver, lo vamos a desarrollar aquí esta parte. A ver. Entonces sería 10 metros por segundo al cuadrado por el valor de t por menos 20 metros por segundo. Entonces, el tiempo es igual a menos 20 metros por segundo, que divide a 10 metros por segundo al cuadrado. Metros. El cuadrado con segundos. Y efectivamente el tiempo va a quedar pues con menos 2 segundos. Menos 2 segundos. ¿Está bien? Ingeniero, pero dice desacelera la aceleración, ¿no sería menos 10 para que el tiempo sea positivo? Claro, aquí habría que, pero la fórmula general dice que debe ser, bueno, habría que tomarlo aquí con mucho cuidado, ¿no? Pero el tiempo, a ver, vamos a ver aquí. Como se desacelera, entonces aquí menos, aquí también sería menos y ahí va a dar más, ¿no? Sí, ahí sí sería tomando, o sea, considerando que la desaceleración es negativa, o sea, se desacelera. Claro, está perfecto, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿qué cosa hacemos con este tiempo para hallar el espacio? Entonces,
el espacio es igual a qué cosa, una fórmula que ya les he entregado anteriormente, la velocidad inicial por el tiempo menos un medio, la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces aquí vamos a reemplazar el espacio. La velocidad inicial, ¿cuánto es? 20 metros por segundo. Por, ¿cuánto? 2 segundos. Menos un medio. La aceleración. Entonces, ¿cuánto va a ir aquí? 10 metros por segundo al cuadrado, que multiplica 2 segundos elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vamos a tener? Vamos a tener 20. el espacio, 20. bueno, 40, ¿cuánto da? 20 metros. 20 metros. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado va a ser 20 metros, ¿no? ¿Y cuál es la distancia total? Vendría a ser 30 metros. 30 metros. ¿Ya? Esa vendría a ser la respuesta. ¿Cuánto va a avanzar desde que el conductor ve el semáforo hasta que se detiene? 30 metros. ¿Ya? Bien, hasta aquí vamos a hacer la clase porque ya les dije hasta las 8 nomás tengo tiempo. Ya la siguiente clase, más bien ya vamos a avanzar normalmente, que nos toca el próximo lunes, ¿no? Pero ya vamos a hacer ya ejercicios ya sobre radios de curvatura, ¿no? Entonces, a ver si estudian algo de curvas circulares horizontales. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra consulta, alguna otra pregunta? A ver, voy a controlar la asistencia, a ver, voy a hacer captura de pantalla, a ver un momentito. Listo. Entonces, nos vemos la siguiente semana. ¿Ya? Listo. Muy agradecido. Igualmente, ingeniero, cuídese. Ya. A Buenas pesar noches, que ya está ingeniero. terminando la pandemia, pero tenemos que seguir cuidándonos. Listo, ya. Muy agradecido, muy agradecido.